Gloria a Dios de que podemos estar aquí nuevamente en la casa del Señor. Hermanos, continuamos con el estudio Fundamentos del Cristianismo. Y hoy el tema a desarrollar es el propósito de la humanidad. Y tiene como idea central, Dios nos creó para servirlo y honrarlo. ¿Ok? El propósito de la humanidad, Dios nos creó para servirlo y honrarlo. Hay una pregunta inicial, y sobre esta pregunta es que el autor tiene diseñado el comienzo del estudio. La pregunta dice, ¿quién lo creó todo y lo sostiene todo? Dios. Ok. Eso es lo que creemos nosotros. ¿Y qué es lo que cree el mundo? ¿O qué es lo que cree un gran número de personas que viven en este mundo? Proceso evolutivo, se habla de una explosión, ¿cierto? Sin embargo, nosotros conocemos que la palabra desde Génesis 1 establece que Dios es el creador de este mundo, ¿verdad? Y es el creador de todas las cosas. Pero si nosotros vamos a Salmo 24, 1, 2. Salmo 24. ¿Eh? Salmo 24. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Amén. Una afirmación contundente, ¿verdad? Pero hay un pasaje, recuerden el libro de Job, cuando Job está sufriendo una serie de eventos adversos y sus amigos vienen con intención de ayudar y nos damos cuenta cuando se va desarrollando la conversación que van teniendo los amigos con Job, que más que ayudar, están teniendo una percepción errónea del pobre Job. Pero al final el mismo Job, en su estado de confusión, llega incluso a reclamar a Dios. Y Dios en Job 38:4 le hace una declaración a Job muy contundente. Muy contundente. Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. O sea que no queda duda. Dios mismo le está diciendo a Job. ¿Y tú qué? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba fundando la tierra? O sea, cuando estaba en mi obra creadora, ¿dónde estabas tú? Eso es muy tremendo, hermano. Entonces, hay una aplicación para la vida en la página 22 de su libro. Él cita, lee esa aplicación para la vida. Amén. Cuando escuchamos esta aplicación para la vida, podemos hacer la reflexión sobre la misma aplicación
y no entrar tanto en la clase, porque la aplicación tiene puntos tan contundentes. La aplicación nos habla de que fuimos creados con propósito, se nos han asignado responsabilidades, esas responsabilidades van acompañadas de expectativas, todo lo creado tenía un propósito, tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios con propósito. Fuimos creados para la gloria de Dios, para que honremos su propósito. Y por último dice acá abajo, debemos vivir para Dios y cumplir con sus propósitos. Hermanos, si encerramos esta palabra, honremos. ¿A dónde nos lleva? Después de leer lo que acabamos de leer, ¿para qué fuimos creados? Pero dice honremos. Reflejar la imagen de Dios, reflejar la imagen de su Hijo en nuestras vidas. Cuando decimos honremos, eso implica un estilo de vida, un accionar. ¿A eso te refieres? Sí, porque dice que somos creados a semejanza. A semejanza. Hoy en la clase vamos a ver todo lo que implica imagen y semejanza, todo lo que implica honrar a Dios. La clase el autor la ha diseñado de una manera bien interesante. Ahora, debemos entender el contexto de todo esto. La clase va a estar basada en Génesis 1, del 1 al 5. Antes de entrar a desarrollar la clase, vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre Santo, en este momento nos disponemos, Padre, gozosamente a estudiar tu palabra. Te damos gracias, Padre, y te reconocemos, Padre, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Te damos gracias por la salvación inmerecida, maravillosa que nos has regalado. Te damos gracias también por tu palabra, Padre. Bendice este momento, bendice a mis hermanos aquí presentes. Padre, facilítanos el entendimiento de esta enseñanza. Y que esta enseñanza, Padre, se quede dentro de nosotros, transformándonos activamente. Que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio. Bendice a aquellos hermanos que están en camino, Padre, tráelos con bien. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, decía Génesis 1 del 1 al 5. Todos conocemos que Génesis fue escrito por Moisés. ¿Ok? Y se piensa que Moisés escribió Génesis entre 1445 y 1405. O sea, en un periodo de 40 años, ahí escribió Moisés Génesis. 40 años fue el periodo también en que estuvo el pueblo de Israel durante el Éxodo. ¿Ok? Caminando a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pero se piensa que mucho antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, Moisés leyó al pueblo Génesis. ¿Ok? Génesis 1 del 1 al 5. ¿Alguien si está disponible para leerlo? Dígame y lo lee. Los leo. Ok. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Gracias, hermano. Antes de entrar a desarrollar este pasaje del 1 al 5, vamos a ver algunas palabritas aquí interesantes que hay. En el principio. ¿Principio de qué? Principio de la creación, sí. Principios del universo, principios del tiempo y el espacio. ¿Ok? Porque Dios existe eternamente. Dios no tiene principio, Dios no tiene final. Dios es infinito. ¿Ok? Ahora, y la tierra estaba desordenada. ¿Desordenada a qué se refiere? No estaba acabada, estaba deshabitada.
Justamente estamos ¿dónde? En el principio. ¿Ok? Viene aquí versículo 4. Hay varias palabritas ahí interesantes. Era buena, después viene y separó, y más adelante en el 5, y llamó. ¿Buena para qué? Buena para los propósitos, para lo que estaba designada. La clase tiene por título el propósito de la humanidad. Y la idea central, Dios nos creó para servirlo y honrarlo. Pero era buena porque no afectaba los propósitos para lo cual Dios estaba haciendo esa creación. ¿Ok? Separó, llamó. Separar y llamar son acciones de dominio, de soberanía, de autoridad. El propio creador, en su proceso de creación, separa, establece los principios de su creación y acomoda todo con un objetivo, con un fin. Eso lo podemos aplicar incluso en nuestros procesos diarios que hacemos. ¿Ok? El libro de Génesis narra lo que sucedió en el principio. Esto es importante. Dios les reveló de manera intencional a su pueblo sus orígenes. Se reveló a sí mismo y les reveló sus planes con un propósito. O sea que cuando Moisés le está leyendo a Israel antes de entrar a la tierra prometida, Génesis le está revelando no solo que hubo un principio, sino que la creación desde el principio o en ese principio tuvo un autor y era Dios. De manera que Moisés le está revelando al pueblo a Dios como creador. ¿Ok? Es probable que Israel escuchara acerca de Génesis antes de entrar a la tierra prometida. Era muy importante que entendieran quién era Dios, quién eran ellos y qué requería Dios de ellos para que vivieran de acuerdo con ellos. De igual forma, es vital para ti creer y afirmar las siguientes verdades. Entonces, ahí hay dos puntos o dos grandes verdades que el autor quiere desarrollar. El primer punto es, debemos creer que Dios creó todo cuanto existe de la nada. Génesis 1 afirma que Dios lo creó todo. Y a diferencia de todo lo creado, Él no tiene principio ni final. Todo comienza por Él y termina por Él. Dios hizo todo de la nada. Eso también aparece en Hebreos 11:3. Él habló y todo fue creado. Solo Dios tiene ese poder y esa autoridad. Cuando Dios habla, las cosas son hechas y su palabra es cumplida. La Biblia comienza con Génesis, pero desde el mismo versículo inicial de Génesis queda claro que Dios es el creador. ¿Sí o no? O sea, uno empieza leyendo, en el principio creó Dios. Y entonces hay preguntas que le surgen a todo el mundo. ¿Cómo lo creó Dios? ¿Cómo lo creó? Pero también lo dice acá. ¿Cómo lo creó? Con su palabra. Dice, Él habló y todo fue creado. Si vamos al Salmo 33:6, ¿qué dice? Salmo 33:6. ¿Lo tienen? Lo lees, sí, por favor. Con la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. O sea que Dios habló, su creación aparecía cada vez que Dios pronunciaba una palabra. Y creó los cielos y la tierra,
Después hágase la luz, y fue la luz. Y llamó Dios a la luz día y a la tiniebla noche. Y fue la tarde y la mañana, primer día. O sea, a través de la palabra, Dios creó. Pero ahora, hermano, aquí dice, Dios te creó con un propósito. Todo este principio de la creación es lo que crea en nosotros lo que se conoce como la cosmovisión cristiana. O sea, cómo nosotros vemos el universo y sus orígenes. Cómo nosotros vemos la creación del mundo. Porque ya sabemos que no todos los habitantes de este planeta Tierra tienen la misma visión o la misma cosmovisión. ¿Sí o no? Pero el ciclo de estudio se llama Fundamentos de la Fe Cristiana. Esto que nosotros estamos leyendo hoy es algo que nosotros creemos. Y lo que uno cree, uno tiene que tener la capacidad de defenderlo también. Cuando uno hace una defensa de algo que conoce, eso se llama apologética. La apologética cristiana es la capacidad fundamentada en el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios y en lo que creemos, en defender un aspecto tan importante como es la creación. ¿Cómo nosotros podemos hacer una defensa de la creación del mundo? ¿Cómo nosotros podemos ver que solo Dios tiene capacidad de crear? Todo comienza en Génesis 1. Y claro que a lo largo de toda la Escritura, Dios mismo, revelando su obra creadora, está presente. Pero nosotros tenemos que creer esto. Por eso el autor dice, debes creer que Dios creó todo cuanto existe y de la nada. Ahora, si nosotros vamos a Isaías 43:7, porque ese último párrafo de la página 23 dice, Dios te creó con un propósito. Isaías 43:7. ¿Qué dice? Ajá. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios creó al hombre para su gloria. Para su gloria. Segundo punto. O sea que está claro, no somos producto de una explosión cósmica. No somos el resultado de otro tipo de teorías evolutivas que existen allá afuera. No, somos el resultado de la obra creadora de Dios. Y fuimos creados con propósito. Primeramente fuimos creados para la gloria de Dios. Y después vamos a ver que fuimos creados con un fin, con una finalidad. Segundo punto, debes creer que Dios gobierna sobre todo y lo sostiene todo. Dios hizo todo cuanto existe y afirmó que era bueno. Su evaluación de lo creado fue buena porque todo cumplía el propósito por el cual Él lo había creado. Además, Dios no solo creó las cosas, sino que también las nombró. Solo un Dios todopoderoso, omnipotente y soberano puede hacer algo de la nada y gobernar sobre todo. Esto es uno de los puntos donde el mundo sustenta sus bases evolutivas. Nada surge de la nada, te dice mucho. Nada puede ser creado de la nada, porque nada, incluso veíamos ayer cuando estudiábamos aquí la reflexión de Obed, nada, la palabra en sí mismo es un absoluto, no es un relativo. Nada es la ausencia de algo. Nada es cero. ¿Ok? Pero la gente lo que obvia es que para que exista evolución tiene que haber una creación. Solo algo que ha sido creado puede evolucionar. Es un
punto muy contundente. Entonces, lo creado por alguien que no tiene principio y no tiene final, ya deja una idea más clara a aquel que cree que nada puede venir de la nada. Pero si hay un ser, un diseñador, que no tiene principio, que no tiene final, que es infinito, que ha existido en la eternidad pasada y que existirá en la eternidad futura, entonces ese tiene capacidad creadora. Ese puede crear de la nada, porque ese siempre ha existido. ¿Me siguen la idea? Además, solo un Dios, ya eso lo leemos. El Nuevo Testamento afirma que fue por medio de Jesús que todo fue hecho, y como Él sostiene todas las cosas. Todo fue hecho, y como Él sostiene todas las cosas. Miren, hermano, hay un pasaje muy contundente sobre esto que acabamos de leer. Este pasaje incluso a mí me abrió la capacidad de entendimiento de muchas cosas. En Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Miren lo que dice Colosenses 1:16. Déjenme saber cuando lo tengan ahí. Está diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. Pero me llama la atención un grupo de cosas que aparecen en este pasaje, que en la mente de nosotros lo leemos y se nos van unos detalles contundentes. Miren, hermano, tronos, dominios, principados y potestades. ¿De qué estamos hablando? Estas son categorías de seres angelicales a quien Cristo creó y sobre los cuales reina. ¿Cristo reina sobre los demonios? Claro que sí. Los demonios son criaturas. No es creador. El demonio es resultado de una obra creadora. Entonces, Cristo tiene poder sobre los demonios. Pero dice además aquí, creadas por Él y para Él, para su gloria. De manera que cuando yo estudiaba esto, yo dije, caramba, no se escapa nada del poder de Dios, de su Hijo y de su Espíritu Santo. Usted no ha escuchado, donde mora el Espíritu Santo, allí no puede morar un demonio. O sea que eso es una bobería lo que la gente a veces dice, no, cristiano que fue poseído. Mi hermano, el cristiano genuino, aquel que recibió el Espíritu Santo, aquel que tuvo una conversión genuina, auténtica y de corazón, y que se somete a la obra del Espíritu Santo, esa es una persona que ha sido sellada. Y la palabra sello tiene muchas connotaciones. Ha sido sellada, ha sido poseída. Y la garantía de salvación existe y es eterna. Pero además, obras de espíritus malignos en un ser humano que ha recibido el Espíritu Santo, eso no existe. No puede cohabitar espíritus malignos donde habita el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque hay dominio. Hay dominio. Es superior el dominio que está en nosotros que el de un demonio. ¿No lo recuerdan el pasaje? Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo.
Eso es muy contundente, eso es muy tremendo. Eso a mí me da una tranquilidad espantosa. Porque yo digo, bueno, tú sabes qué, yo descanso en paz. Eso es muy tremendo, hermano. Por eso cuando uno lee, tiene que ver toda la connotación de lo que lee, todas las enseñanzas que transmite lo que estás leyendo. Porque es muy tremendo. Ahora, tu vida existe por Él y depende de Él. Hay una segunda pregunta. ¿Qué implicaciones tiene para tu vida que Jesús sostiene todas las cosas? Página 23. ¿Qué implicaciones tiene para tu vida que Jesús sostiene todas las cosas? Casi lo dije con esto que hablamos. Esperanza, seguridad, garantía, confianza. ¿Ok? Reconoce que Dios es tu creador y tu sustentador. Vive para Él, reconociéndolo adecuadamente y dándole toda la gloria. Ahora, hay una pregunta. ¿Qué implicaciones hay en el hecho de que Dios nos creó a su imagen? ¿Qué entendemos cuando leemos que Dios nos creó a su imagen? ¿Eh? Yo entiendo que Dios es eterno y Dios al crearnos nos dio eternidad también, porque nosotros, cuando Él nos creó, nos dio vida eterna. Claro, hay dos lugares para pasar la vida eterna, ¿verdad? Ajá. En el cielo con Él o en el infierno. Pero Dios nos creó a todos, nos dio vida eterna a todos, hermanos. Esto que acaba de decir Julio es un paso adelantado de las enseñanzas iniciales en esto. Esto que acaba de decir Julio es la respuesta de alguien que ya tiene una madurez espiritual. La respuesta de alguien que ya tiene un mayor entendimiento y conocimiento de este tema. Pero vamos a ver. Gracias, Julio. Ese es un buen punto y ahí vamos a entrar también. Génesis 1, del 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Vaya, si estas organizaciones defensoras del mundo animal y defensoras de los animales y demás leen este versículo, se irritarían mucho. Recientemente leía que había una organización que quería demandar a farmers, ¿cómo se dice? A campesinos que tenían gallos, porque los gallos violaban las gallinas. Qué locura, hermano. Y nos da risa, porque realmente da risa la estupidez con que esta gente enfocan todos sus fundaciones y sus programas locos. Imagínense, yo le comentaba a mi esposa cuando leía sobre esto es una locura. Ningún animal se acopla con su pareja sin obedecer un ciclo. Sin obedecer un ciclo, tú nunca vas a ver un perro con una perra si la perra no entró en el ciclo de celo. Tú nunca vas a ver un caballo con una yegua si la yegua no entró en el ciclo de celo. Hay un proceso ahí. Lo mismo ocurre con el gallo y la gallina. Si la gallina no quiere, el gallo podrá hacer lo que quiera. Es que más, si la gallina no quiere, el gallo no va a querer. ¿Entiendes? Porque no existen deseos sexuales en los animales. Obedece a un ciclo hormonal, un ciclo reproductivo que está diseñado divinamente para que se sustente la reproducción de ese animal, de esa criatura.
Entonces son cosas locas que uno ve. Pero están pasando. Están pasando. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, hagamos. Ahí vemos lo que vimos la semana pasada. La Trinidad en acción. Padre, Hijo y Espíritu Santo en el proceso creador. Sí, hermano. Oye, hermano, este punto que has tocado es muy profundo. Hagamos a Dios a nuestra imagen. Al hombre a nuestra imagen. Dios es tan feo. Una vez me pregunté yo, Dios es tan feo, ¿a qué se está refiriendo esto? Porque Dios no tiene cuerpo. ¿Cómo es que dice a nuestra imagen? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el término adecuado para que nosotros entendamos a imagen de Dios? Esto me molestó a mí por mucho tiempo, porque Dios no tiene cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la imagen que Él dice a imagen de Él? Recordemos esto, que somos reflejo de Dios, eso sí, ¿verdad? Somos reflejo de Dios, ¿verdad? Y como tenemos el reflejo de Dios, entonces entra ahí raciocinio, ¿verdad? ¿Qué más entra ahí? Entra creatividad, entra poder, todo lo que se nos ha facultado. Entonces ahí damos la imagen de Dios. Y sobre todo es la parte moral. Bien. No hay que leer nada de lo que hay aquí entonces, porque tú lo has dicho todo. Vamos un momentico. El hermano Camejo ha abordado el tema de una forma muy clara. Cuando habla de a imagen de Dios, queda claro en nosotros que Dios no tiene la imagen de un ser humano. Porque Dios es espíritu y la palabra lo dice. ¿Ok? Pero ¿qué implicación tiene entonces que somos imagen de Dios? Son cualidades intrínsecas que están en nosotros que reflejan esa imagen de Dios. Esas cualidades intrínsecas, como dice el hermano, pueden ser racionales. Y vamos a ir por partes. Dios piensa. Dios crea. Dios crea. ¿Hay actividad creativa en el ser humano? Claro que sí. Claro que sí. Dios razona. Dios expresa emociones, sentimientos. Nosotros, a imagen de Dios, pensamos, razonamos, expresamos emociones, sentimientos. ¿Ok? Vamos a esto es todo lo concerniente a racional. Componente moral. Dios conoce. Bueno, en su naturaleza, Dios es santo. Por lo tanto, el grado de contaminación moral no existe en Dios. En la naturaleza inicial de Adán y Eva, había pureza. Fueron creados perfectos. Antes del momento de la caída, había pureza en ellos. O sea que la perfección en cuanto a pureza se cumplió en ellos hasta el momento de la caída. Ahora, tanto estas cualidades intrínsecas presentes, que es lo que refleja la imagen de Dios en el ser humano, tenían un propósito. O sea, ¿cuál era el propósito? Bueno, el pasaje que leímos nos da muchas razones también. Lo primero es que ellos debían señorear sobre toda la creación. Y señorear sobre toda la creación divina era señorear con las mismas capacidades, ¿ok?, de raciocinios intelectuales de Dios. Como Dios interactúa con la creación, así debía interactuar el ser humano con la creación. Porque el ser humano, estas son las responsabilidades de la aplicación de la vida que leímos. Estas son las responsabilidades asignadas al ser humano. ¿Ok? Ellos eran los representantes de Dios en la tierra. Y debían, ¿qué?, gobernar y señorear sobre toda la creación. Ahora,
Fíjense si esto es muy tremendo, hermano, que había que tener ciertas capacidades que el mismo Dios trajo los animales y las bestias para que Adán los nombrara. Si Adán no tuviera capacidad racional, si Adán no tuviera intelecto, no hubiese tenido la capacidad de nombrar todo lo que nombró, porque todo lo que existe fue nombrado por él. Es muy tremendo. Cuando uno lee esto, dice, wow, eso mismo, así mismo digo yo. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para su gloria. Hermanita, ¿querías decir algo? Sí, eso mismo. Eso mismo, La gracias. santidad en el hombre. Oh, bien, gracias. Nos hacía semejante a Bien. El texto bíblico es muy enfático en declarar que el hombre fue creado de manera distinta a los animales. Esta es otra cosa muy contundente. Israel debía saber esto porque había un propósito para ellos. De igual forma es relevante para ti como hijo de Dios creer las siguientes verdades, afirmarlas y vivirlas. Fuiste creado a imagen de Dios. O sea, esto que Moisés le está revelando a Israel antes de entrar a la tierra prometida es lo mismo que nosotros tenemos que entender. Nosotros somos criaturas de Dios. Y nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Tanto el hombre como la mujer fue creado a imagen de Dios. Si nosotros vemos, y hago este contraste, movimientos feministas, donde quieren mostrar que hay un grado de discriminación entre el hombre y la mujer, donde la mujer ha sido discriminada desde los principios. No, hermano. Dios establece su creación con un orden. Con un orden. Y tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. Ahora, hay algo muy trascendental en esto. Esa imagen de Dios no podía quedarse solo en Adán y en Eva. ¿Me siguen la idea? No se cumplía el propósito si la imagen y semejanza de Dios que tenían Adán y Eva se quedaran solo con ellos, sino que Dios les dice, reproducir, fructificar, llenar toda la tierra. ¿Con qué propósito? ¿Cuál era el propósito? Más personas mostrando la imagen y semejanza de Dios. Más personas, porque con 2 personas no se podía señorear sobre toda la creación. Eso también hay que ser, mira, raciocinio. Esta capacidad de raciocinio que el ser humano tiene, viene de Dios. 2 personas solamente no podían administrar. Era mucha la responsabilidad. La mayordomía que debía ejercer Adán y Eva sobre toda la creación, pues ellos no iban a cumplir con las expectativas que Dios había establecido en esta responsabilidad. De manera que Dios le dice, no van a estar solos, tienen que reproducirse. Y la única forma de reproducirse es creando un hombre y creando una mujer. Tanto el hombre tenía propósito en la reproducción y su responsabilidad, y la mujer tenía su propósito y su responsabilidad en la reproducción. Porque sabemos que solo un hombre y una mujer, a través de la relación sexual, puede crear a otro ser humano. Puede reproducir a otro ser humano. A medida que los seres humanos se iban reproduciendo, los nuevos nacimientos iban mostrando imagen y semejanza de Dios. Con el mismo propósito. Con el mismo propósito. Hoy el propósito también es el mismo. Siglo XXI, 2021, marzo 14. El propósito de cada uno de nosotros es el mismo. El propósito de cada niño que nace es el mismo. No hay otro. A pesar de que los hombres fue creado el mismo día que los animales, fue significativamente distinto a los animales. O sea, Dios no creó los animales a su imagen y semejanza. ¿Ok? Los animales no tienen implicaciones morales. Los animales no tienen implicaciones racionales. La conducta animal es instintiva. No es racional, no se fundamenta en un pensamiento, en un razonamiento, en conclusiones. El animal no actúa así.
¿Ok? De manera que fuimos creados distintos. ¿Por qué? Porque teníamos propósitos totalmente distintos. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto tiene que ver con tallar algo en representación de algo. O sea, que cuando nosotros hablamos de imagen, no sé si alguien tiene una moneda por ahí, pero las monedas tienen imágenes. Y las monedas, la imagen que proyecta, representan al estado que emitió la moneda. ¿Ok? En el caso de nosotros aquí en los Estados Unidos, las monedas tienen la cara de los líderes históricos, de héroes de la guerra civil, de los fundadores del país. ¿Por qué? Porque reflejan, representan al Estado y sus fundadores. Bueno, cuando se habla de imagen, es que nosotros estamos, ¿qué? Reflejando en nosotros esas cualidades intrínsecas que hay en nosotros, a Dios mismo como nuestro creador. ¿Ok? La imagen de Dios en el hombre tiene que ver con los aspectos relacionales, funcionales y también de cualidades intrínsecas. O sea, relacionales. O sea, la capacidad que tenemos de relacionarnos entre nosotros está determinada porque somos hechos a imagen de Dios. La capacidad de interactuar, la capacidad de influir sobre otros está determinada en esa cualidad. Esto te permite interactuar, adorar y vivir de la manera que lo hace. Tanto el hombre como la mujer han sido creados a imagen de Dios, poseyendo similitudes intrínsecas a Dios, pero son claramente distintos. O sea, claramente distinto ¿quién? El hombre y la mujer. ¿Ok? El hombre y la mujer son distintos, lo dijimos. No son iguales. ¿Ok? ¿Qué dicen algunas personas por allá afuera cuando dicen que fuimos creados a imagen de Dios? He escuchado gente que dice, ¿somos pequeños dioses? No, nosotros no somos pequeños dioses. No, porque si son hijos de Dios, son pequeños dioses. No, nosotros no somos pequeños dioses. Nosotros somos, o no somos semidioses tampoco, como dicen algunas de las creencias estas antiguas, de Grecia, ajá. Lo único que yo digo es cuando decimos, mi padre está en los cielos, pues cuando él es el rey, entonces yo soy princesa porque soy su hija, pero no pequeños dioses ni nada parecido. Amén. No, no lo somos. ¿Ok? Fuiste creado con un propósito. Ejercer función de mayordomo sobre toda la creación por mandato de Dios, el creador. Dios le dio al hombre la tierra como el lugar donde existiera a imagen de Dios y el trabajo para cumplir su rol como portador de su imagen. Él fue puesto como Señor de todo en la tierra, representando a aquel que es Señor de todo. Esto es algo muy interesante también. La capacidad de señorear, porque en otro pasaje dice subyugar, no es una conducta salvaje. Pero tú sabes cuándo obedece a que no sea una conducta salvaje, cuando el hombre sea capaz de reflejar la verdadera imagen de Dios. Porque la verdadera imagen de Dios es racional, es moral. De manera que tú nunca actuarías con la creación, en contra de la creación, de una forma desmedida, de una forma salvaje. O sea, cuando vemos deforestación, cuando vemos matanza de animales de forma desmesurada, esos son conductas que se apartan de esos propósitos divinos. No, había que subyugar, había que señorear, había que mostrar la imagen de Dios, pero mostrando justamente esas cualidades intrínsecas, éticas, morales, racionales, ¿ok? No conducta animal. Él debía ejercer dominio sobre la creación de Dios para dar expresión a su relación con Dios. Eso era otra forma de, cuando nosotros cumplíamos ese propósito de ejercer señorío y subyugar, también mostrábamos una forma de relación con Dios. ¿Por qué una forma de relación? Porque estábamos siendo obedientes a un mandato de Dios. Lo que implicaba o da a entender que había una relación
¿Ok? Esta imagen y semejanza en estos comienzos también permitió al grado de relación íntima que existía entre Adán y Eva con Dios en esos comienzos. ¿Ok? Yo leo y cierro mis ojos y soy capaz de abstraerme y veo una relación como la que podemos tener nosotros. Dios hablando con Adán y Eva. ¿Y cómo va la cosa? ¿Cómo se están comportando los animales? ¿Cómo se están comportando cada criatura? Pero no solo de eso, había una conexión y un tipo de relación espiritual extremadamente íntima. Hoy nosotros podemos establecer una relación íntima con Dios también. A través de Cristo Jesús, nosotros podemos tener una relación íntima con nuestro Creador. ¿Ok? La relación del hombre con Dios, con otros y con la creación le sería vital para vivir a imagen de quien fue creado, exhibiendo sus cualidades intrínsecas mientras lo hacía. Debes vivir para la gloria de Dios, cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado. Esto es otra cosa muy interesante. Solamente con cumplir y vivir respetando el propósito para lo que fuimos creados, estamos viviendo una vida que honra a Dios. Y estamos glorificando a Dios con nuestra forma de vida. El hecho de ser creado a imagen y semejanza permite no solo que tengamos una relación con Él, sino que también te relaciones adecuadamente con lo que te rodea. Así como que con tu vida y tus acciones modeles y apuntes hacia aquel que merece toda la gloria. Génesis 1, 28, 31. Y con esto el autor termina. Y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ya solo no era bueno, sino que era muy bueno. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahora, en este pasaje hay muchas cositas interesantes. ¿Ok? A primera vista, todo indica o todo implica con lo que leemos que todos los seres creados en aquel entonces, animal y la humanidad, éramos vegetarianos. Porque se nos fue dado toda planta, toda semilla, toda fruta. Y a los animales también se le dio toda planta, toda semilla, toda fruta. ¿Para qué comiéramos? Recuerden, después del diluvio, es que se nos libera y se nos permite comer animales, pero sin la sangre, porque en la sangre está la vida. Eso es muy interesante. Por eso cuando leemos la palabra, debemos leerla de una forma continua, sin desvincular capítulos o pasajes. No podemos, porque la forma de entenderla debe ser una forma continua. ¿Qué impide que el ser humano viva según el propósito para el que fue creado? Esta es una pregunta que dice el autor. Página 26. ¿Qué impide que el ser humano viva según el propósito para el que fue creado? Ok, miremos. Al hombre se le encomendó gobernar sobre todo lo creado. A menudo se cree que el trabajo fue una consecuencia de la caída, y algunos odian trabajar, mientras que otros viven para trabajar. Sin embargo, el trabajo es parte del plan de Dios para el hombre. Era parte del disfrute que Dios quería que el hombre tuviera en la creación.
el trabajo no era doloroso ni duro, sino que el hombre debía ser fiel administrador de todo lo que Dios había creado. El simple hecho, esto es muy fácil de entender, el simple hecho de hacer una labor, de señorear y subyugar, implica trabajo. Nadie puede hacer eso sentado en su cama o acostado. Implica trabajo. Pero además, la palabra también nos dice que el hombre fue puesto en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y lo cuidara. Eso es trabajo. Era vital que Israel entendiera sus orígenes y el propósito. Y de igual forma es vital que tú tengas en cuenta las siguientes responsabilidades. 1. Debes cuidar la creación de Dios. Toda la creación de Dios debe ser cuidada responsablemente por cada ser humano. Fuiste creado a imagen de Dios para exhibir al Dios que te creó y para ser un buen administrador de lo que Él creó. Y eso incluye todo lo que te rodea, incluyéndote a ti. El Señor debe ser exaltado por tu ejemplo. O sea, una forma de exaltar y honrar a Dios, todo eso dando respuesta a la pregunta también que hizo mi hermano Camejo, es el grado de interacción que tenemos con lo creado. Debe obedecer al propósito, debe obedecer al mandato, debe ser una interacción responsable. ¿Ok? Debes disfrutar la creación de Dios. Eso es otra cosa. Dios creó todo tan perfecto y tan bello y tan diverso que no puede existir ser humano portador de la imagen de Dios que sea indiferente a la creación. Mostrar la indiferencia a tanta diversidad natural, a tanta diversidad de colores, a tanta diversidad de aves, a tanta diversidad de flores, a tanta diversidad de frutas, a tanta diversidad de personas. Ninguno de nosotros tiene un rostro igual. Y ser indiferente a todo eso es ser indiferente a esas cualidades intrínsecas que Dios ha puesto en nosotros para aportar su imagen y semejanza. Esto es muy contundente, hermano. Esto es muy profundo. Dios tuvo cuidado de cada detalle. ¿Por qué no podemos ser indiferentes? Porque es que Dios tuvo cuidado de cada detalle. Por eso una explosión cósmica no puede ser el resultado del mundo en que vivimos. Porque una explosión cósmica no respeta detalles, no respeta colores, no respeta armonía. ¿Entienden esa parte? Dios desea que seas no solo un buen mayordomo de su creación, sino que también disfrute lo que Él ha puesto a tu disposición. Una quinta pregunta, ¿estás obedeciendo el mandato? Esa es una pregunta con lo que cierra el autor el estudio. ¿Estás obedeciendo el mandato de ser un representante de Dios sobre su creación? Ponlo en práctica. Que todo en tu vida apunte a honrar a aquel que te creó a su imagen y que te ha hecho nueva criatura. Recuerde que una vez que recibimos a Cristo, nueva criatura somos. Si antes éramos incapaces de mostrar la imagen de Dios, una vez que estamos en Cristo, tenemos la capacidad racional, moral y espiritual de mostrar esas cualidades intrínsecas, porque Cristo está en nosotros. ¿Ok? Conclusión, como cristianos debemos vivir agradecidos porque Dios nos creó de la nada, nos creó a su imagen y semejanza y nos dio un propósito. En Él tenemos esperanza porque Él sostiene nuestra vida con su providencia, para su gloria y para nuestro bien. Amén. Es maravilloso esto, hermano. Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por este estudio maravilloso, Padre. Te damos gracias porque entendemos que somos criatura tuya. Te damos gracias, Padre, porque responsablemente hemos entendido que debemos mostrar, expresar tu imagen. Debemos interactuar con los demás, Padre, respetando los propósitos por los cuales fuimos creados. Te damos gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos aquí presentes y por aquellos padres que vienen en camino para participar en el servicio de adoración. Padre, que todo lo que hagamos durante el servicio sea para tu agrado, para tu honra. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.